Javier Dueñas, bienvenido a En Concreto Podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, Constancio, muchas gracias. Muy agradecido de participar en este proyecto e intentar contribuir a tu proyecto y a tu audiencia. Yo estoy muy agradecido, Javier. Fíjate, he podido platicar con muchos grandes arquitectos de los que yo aprendí cuando estaba estudiando y han podido venir aquí y te puedo decir que la gran mayoría me ha dicho, tienes que platicar con Javier. Tienes que platicar con Javier. Y yo decía, ok, sé quién es Javier, pero ¿por qué todos me están diciendo que tengo que platicar contigo? Entonces, me emociona mucho que estés hoy aquí. Oye, Javier, pues bueno, además de que compartimos pasiones como el tenis, estudiaste arquitectura en el ITESO y me llama la atención que tu tesis fue acerca de una prisión. Cuéntame más de esto. La versión corta es que, la tesis la hice junto con un gran amigo, José Dávila, y un año antes de terminar la carrera, la tesis la haces los últimos 6 meses, empezamos a pensar cómo podríamos liberarnos de la carrera. Entonces fue ahí donde nació y de la carrera y todo lo que habíamos vivido ahí, cómo nos podíamos desprender y de alguna manera quizás empezar de nuevo, ¿no? O terminar esa etapa. Y una manera que de hecho era idea de José, de decir, ¿por qué no hacer una prisión y escapar de ella? Entonces ese fue el tema y desarrollamos una serie de ejercicios y proyectos que hicimos durante un año, para lo cual le pedimos a varios de nuestros maestros, porque esto no se podía hacer, si nos permitían a nosotros proponer el programa de taller, digamos, del año entero, para poder tener un año para desarrollar este proyecto. ¿Y qué les decían? ¿Por qué una prisión? ¿O a qué retos se enfrentaron al diseñar una prisión? Bueno, para empezar, era un tema muy raro para el estándar de tesis que se hacían en ese entonces, ¿no? Pero afortunadamente contábamos con el apoyo de nuestros maestros, Sergio Ortiz, Luis Montalvo, el padrino, que pues nos conocían, sabían qué nos interesaba, qué habíamos hecho, y confiaron en nosotros en que éramos capaces de plantearnos ese objetivo y llevarlo a buen término, ¿no? Y entonces, pues nada, nos estuvieron asesorando durante todo ese proceso, pero sin duda era algo que sucedía completamente aparte del resto de la carrera, ¿no? O de esos semestres, ¿no? Oye, por ejemplo, Javier, una cosa es terminar la carrera, pero también otra es decidir que quieres estudiar arquitectura. Me llama mucho la atención de cómo decidiste que querías estudiar arquitectura en la casa de tus abuelos. Sí, digo, esto lo he encontrado con los años, reflexionando me he dado cuenta que siempre he vivido en casas que hicieron arquitectos. Y esa fue una que lo descubrí mucho tiempo después, pero yo pasaba mucho tiempo en casa de mis abuelos paternos y maternos también, pero más los paternos. Y me encantaba pasear por la casa. Pues yo era un niño de 4 o 6 años y me la pasaba deambulando por toda la casa y la disfrutaba mucho, cómo estaba, hoy lo digo, cómo estaba configurada, cómo funcionaba espacialmente. Y un día, en esos deambulatorios, abro la puerta de que era el cuarto de 2 de mis tíos, que los dos estudiaban arquitectura, y yo sin saber abrí, digamos, un cuarto como este y tenía una luz como esta con una cortina, daba al sur. Ahora lo sé, en aquel entonces no. Creo que estaban fumando porque yo vi una escena, ¿sabes? De luz con humo. Había una energía súper interesante, o sea, súper emotiva en el lugar. Estaban, si mal no recuerdo, con algunos amigos, estaban unos respiradores, papeles, plumones, reglas, lápices, conversaciones. Y recuerdo que me quedé ahí pensando y dije, bueno, ¿y qué hacen? ¿No? ¿Qué están haciendo? ¿No? Y me dicen, no, pues algo así como, pues, estamos haciendo arquitectura, chavo, pues ya salte, ¿no? Y entonces me acuerdo que salí, cerré la puerta y dije, esto es lo que quiero hacer. Y no sabía, definitivamente no sabía. ¿A los cuántos años?
pues, como a los 6 años más o menos. Y entonces dije, esto es lo que quiero hacer. Y se me quedó grabado esa escena, ese momento, pues hasta sigue aquí, ¿no? Y esa fue la primera vez que recuerdo haberlo pensado. Y ahora, estudias arquitectura, terminas la carrera de arquitectura, pero te empezaste a dedicar hacia el arte. Te fuiste hacia otros caminos. Ya tocaré otros negocios que también emprendiste, pero te fuiste de lado hacia la pintura, hacia la escultura, casi que huyendo de la arquitectura. ¿Por qué? ¿O cómo se vio esta etapa? Bueno, creo que tiene mucho que ver con eso que te platicaba de la presión. Yo suelo ser muy intenso en lo que hago y me gusta. Hace rato platicábamos, jugamos tenis, pues jugaba tenis hasta Hasta que tronaban las cuerdas. que tronaban las cuerdas, ¿no? Lo mismo con casi todo lo que hago. Me gusta profundizarlo y luego sucede algo que digo, ahora necesito liberarme de todo esto, ¿no? Y aprender a otra cosa. Y entonces así viví la carrera, ¿no? Muy, muy intenso, ¿no? O sea, pasaba horas, días y semanas en los proyectos, ¿no? Como muy metido en eso, lo disfruto mucho. Pero también, pues tu cuerpo y tu cabeza se drena, se cansa, se fatiga. Y entonces por eso fue que hicimos el tema de la presión y por eso cuando salí yo lo único que quería era no saber nada de arquitectura. ¿Pero por qué? ¿Porque ya estabas harto? Bueno, siempre se combinan cosas, ¿no? Mientras estábamos haciendo arquitectura, también gracias a algunos maestros, los mismos que ya mencioné, empezamos a ver el arte a conocer el arte contemporáneo como una manera de pensar y de sintetizar y de conceptualizar y de imaginar situaciones y cómo resolverlas, ¿no? Pero sin todas las restricciones que conlleva la arquitectura, ¿no? Porque ahí, no lo digo en mal sentido, pero la arquitectura requiere que funcione, ¿no? Además. Y cuando hablas en términos de proyectos o intervenciones de arte, no tienes tantas restricciones, ¿no? Entonces, eso empezó a resonar en muchos de nosotros, otros grandes amigos, muchos de ellos hoy dedicados completamente al arte, como Francisco Ugarte, José Dávila, Jorge Méndez Blake, Gonzalo, y bueno, Que hoy son grandes artistas. que hoy son grandes artistas. Todo, o sea, me empezó por ahí, ¿no? Y entonces empezamos a hacer, hace rato te platicaba que ahorita que llegué aquí, todavía en la carrera rentamos entre muchos una casa aquí a 3 cuadras, que le llamábamos el taller, donde nos juntábamos todas las tardes a hacer los proyectos y a trabajar y estudiar. Montamos un cuarto para revelar fotografía. Había uno de mis grandes amigos también pintaba, entonces tenía su estudio de pintura. Y bueno, era un taller donde hacíamos todos nuestros proyectos, ¿no? Y bueno, eso fue derivando a tener ese interés por profundizar en el arte, ¿no? Y entonces cuando salgo de la carrera, me empecé a dedicar mucho más al arte. Así que hacia la pintura, hacia la escultura. Pues no, porque no teníamos, yo no tenía esas disciplinas integradas en mis capacidades, digamos, ¿no? O sea, yo había tomado un curso de acuarela y un curso de cerámica y cosas así, un curso de fotografía, pero no, digamos, una disciplina. Entonces, en realidad tenía que ver con cuál era el proyecto, dónde era, y a través de ahí traer algo, ¿no? Entonces, muchas veces pues, eran fotografías, otras veces eran intervenciones de audio, otras veces eran videos, otras veces fueron trajes, otras veces fueron piezas de cerámica, esculturas. Es decir, no te podría decir que era una sola cosa, sino más bien era buscar el medio adecuado para transmitir una idea que venía de algún contexto, ¿no? Oye, y después de eso, de esa etapa como
la etapa de artista, donde vas descubriendo, te involucraste en otros negocios que casi nada que ver, como los restaurantes y los bares. ¿Cómo fue eso? Cuando, digamos, yo estaba en este tema del arte y una de esas sale la oportunidad de vender una propiedad, gano una comisión por ello y entonces me pregunto qué hago con eso, ¿no? Y entonces decidí que la mitad la iba a invertir en un negocio y la otra la iba a invertir en mí. Es decir, me fui a vivir a París, ¿no? Con la mitad de ese dinero y la otra mitad la puse en un restaurante que creo que hoy lo veo estaba muy adelantado a su tiempo, que lo dirigía varios amigos que hoy son restauranteros muy exitosos, ¿no? Que tienen proyectos muy padres de restaurantes, pero en aquel entonces pues era un grupo de amigos ay, sí, esto va a funcionar, ¿no? Entonces yo puse una parte de mi dinero ahí y me fui a vivir a París pensando en que Cuando volverías. cuando volvería, bueno, que ese negocio iba a estar dando utilidades y con eso yo iba a poder seguir viviendo en, en otros lados, ¿no? Y bueno, resulta que el negocio no funciona, se tiene que cerrar, a mí se me acaban evidentemente los recursos y me tengo que regresar al año de París a ver qué pasa con ese negocio, qué hacemos. Y bueno, algunos se separaron y algunos siguieron y eso siguió en otro restaurante que funcionó durante un tiempo, pero al final resulta que tampoco. Y entonces un día de esos, uno de esos socios dice, oigan, pues yo creo que este lugar está muy bien ubicado, deberíamos de convertirlo en un bar. Y ahí fue cuando dije, bueno, pues si va a ser un bar, entonces ahora yo me encargo. O sea, antes tú eras el restaurantero y tú sabías de esto y tú te encargabas del restaurante, ahora un bar, pues yo me encargo, ¿no? Y entonces, pues fue desde ponerlo, pensar, digamos, cómo iba a ser el ambiente, qué tipo de música íbamos a poner. Y entonces me metí, o sea, como me conozco, o sea, me metí y un día me di cuenta que ya estaba demasiado metido y que lo que yo realmente quería hacer, que era dedicarme al arte de la arquitectura, cada vez estaba más lejos, ¿no? Y digamos, también yo me empecé a deteriorar términos de salud, o sea, imagínate aventarte 3, 4 días seguidos de la semana en un bar, poniendo música, atendiendo. La verdad es que me gustaba, o sea, en ese momento esa energía de estar viendo todas las cosas que suceden y estar en eso, pues siempre me ha gustado, ¿no? Pero pues llegó un momento en el que se volvió insostenible, ¿no? Me quiero dar dos pasitos para atrás. ¿Por qué te fuiste a París un año? ¿Cuál era la idea de un año sabático, de aprender, de descubrir? Pues ahora le dicen así, pero era ya salirme o sea, venía de la carrera justamente terminándola. Recuerdo que ni siquiera alcanzamos a terminar la tesis porque José en ese momento tenía otra chamba y no tenía tiempo para que la termináramos. Entonces le dije, José, pues yo ya me voy, tú termínala, o sea, que era encuadernarla, porque en aquel entonces era sacar fotos, imprimirlas, ponerlas en hoja de papel, sacarle copia, y así era, ¿no? Entonces él se quedó con eso y yo me fui. Después él nos alcanzó en París, ¿no? Pero era eso, era decir ya, descanso, por favor, ¿no? O sea, y la verdad no sé qué fui a hacer. O sea, hoy día creo que fue más, digo, salvo a caminar la ciudad y a deambular sin ningún tipo de propósito. ¿Cómo se veían tus días allá? ¿Estudiabas algo? Estudiaba francés y el resto del día era deambular. Caminar, deambular. Tenía un buen amigo, Raúl Chapa, que se había ido a vivir allá. Entonces, él sí tenía una chamba y entonces yo pues, deambulaba. Al final del día, o sea, caía a su chamba y nos íbamos a seguir deambulando. Y al final, pues nunca
puedes no hacer nada y de repente empecé a ayudarle a documentar algunas cosas, le empezaba a ayudar pues por hacer algo, ¿no? A cargar cuadros. Me acuerdo perfectamente una vez que cargamos un cuadro enorme de Thomas Struth en la galería por una escalera de caracol que apenas cabía y estábamos cargando él y yo una obra de miles de dólares, los dos mocos, güey. Padre, porque pues, pudimos, digo, tenía acercamientos y veía la producción. Él producía obras de arte para Rirkiti de Vanilla, Gabriel Orozco, Sofical, en fin, unos artistas que eran así increíbles, ¿no? Entonces también era tener como esa cercanía, ¿no? Pero bueno, básicamente deambular. Pero dentro de ese deambular de encontrarse y de definir de que esto me llama la atención, por aquí me voy. Digo, habías estudiado arquitectura, ya habías entrado a la parte del arte también. Veía lo que estaba haciendo. Pero lo que me llama la atención es que regresas y te metes a un bar. Te metes a un bar. ¿Cuánto tiempo estuviste así dentro del bar? El proyecto del bar duró 2 años. 2 años, sí. Y después de ahí, hay como un burnout y dices... Sí, sin duda hay un burnout. Bueno, en aquel entonces, Albamar, mi hoy esposa, en aquel entonces mi novia, los dos habíamos siempre hablado de que nos interesaba hacer una maestría. Y entonces un día llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya, o sea, qué padre tu bar, todo el pedo, pero yo ya me voy a estudiar mi maestría. Y entonces le dije, no, espérame, aguántame un poquito y vámonos. Entonces empezamos obviamente a aplicar y yo empecé a querer deshacerme del bar. Y entonces a zafarme, entonces dije, no, lo voy a vender junto con mi otro gran amigo y socio Foy. Y entonces lo vendimos. Afortunadamente alguien lo compró. Alguien lo compró y lo vendimos y con ese dinero después bueno, eso y muchas otras cosas más, de ahí nos fuimos a vivir a Sydney. Cuando nos casamos, nos fuimos a vivir a Sydney a hacer una maestría, ella en medios digitales, yo en diseño arquitectónico. Tengo entendido que ella también es arquitecta. Y se fueron recién casados a Sydney. ¿Y cómo se vio a estudiar la maestría además? Los dos, cada quien diferentes maestrías. Pero ¿cómo se vieron ese tiempo en Sydney? ¿Qué viste en los arquitectos de allá? ¿Qué viste en la forma de vivir allá? ¿Qué te llamó la atención? Bueno, una de las razones por las que decidimos irnos ahí, sí, evidentemente siempre estaba el gusanito de decir, vámonos a Harvard, vámonos a la AA, vámonos como a esas grandes universidades. Pero al final decidimos que sí queríamos hacer la maestría, pero también queríamos vivir una ciudad y queríamos no estar encerrados en un estudio las 24 horas del día estudiando y ni siquiera vernos, ¿no? O sea, porque cada quien iba a estar en su mundo, ¿no? Entonces, en Sydney encontramos las dos maestrías que los dos nos interesaba en la misma ciudad y en una ciudad que nos ofrecía un tipo de vida, una calidad de vida, ¿no? También. Y bueno, por eso decidimos irnos allá. Y yo los dos estudiábamos. Yo además de estudiar tenía que trabajar porque pues yo no había logrado la beca. Después conseguí algo, pero entonces trabajaba medio tiempo. Y eso me permitió conocer trabajé como con 3, 4 despachos diferentes. Entonces estudiaba un semestre, dejaba el trabajo, nos íbamos a viajar, estudiaba otro semestre, conseguía otra chamba. Y bueno, pues ahí, gracias a la profesora encargada que me recomendó con diferentes colegas, y ahí fui conociendo gente y viví como esa relación de sí ser muy clavados en la chamba, pero también de pasarla bien. De lo importante que era tener esa armonía entre
incluso en tu mismo día, ¿no? O sea, muchas veces estábamos trabajando y mi jefe en aquel entonces decía, es que pues como que la tarde está buena para irnos a surfear, ¿no? Hay buenas olas, vamos a surfear, mañana resolvemos esto, ¿no? Y no sé, eso se me hacía increíble, ¿no? Entonces a mí, o sea, me daba tiempo de ir a estudiar, trabajar medio tiempo y todavía ir a surfear. Me comentaste que te llamó la atención que los despachos de arquitectura fueran 2, 3 personas o una persona, un propio despacho. Y así como tú decías de que, ok, que una vez hubo uno que te dijo, ¿qué tiene que pasar para que la puerta esté abierta? ¿Qué aprendiste de poder llegar a un despacho de arquitectura tan compacto? En ese caso, Randalls and Stradbite se llamaba. Eran dos en aquel entonces. A mí me pidieron ayuda y les ayudaba a hacer maquetas y cosas así que me encantaba. Al rato, varios despachos me buscaban para que les ayudara a hacer maquetas en los concursos. Algo que me encanta. Pero bueno, pero estando con ellos, recuerdo un día que tenía una plática y éramos nosotros tres y me dijo que pues que la arquitectura era increíble. Me dice, pero tú no sabes que para que las puertas estén abiertas de la oficina, yo le tengo que dedicar 3, 4 días de mis 7 días a hacer cosas para que la puerta esté abierta, que no es hacer arquitectura, es las cosas que se necesitan para que tú puedas hacer arquitectura, que es buscar clientes, pagar las cuentas, cosas administrativas, en fin, toda esa serie de cosas que son fundamentales para que se pueda sostener una práctica de arquitectura, ¿no? Entonces me dijo, sí, pues es que para que esa puerta esté abierta yo le tengo que dedicar, es decir, abierta, que el estudio funcione y esté abierto a que alguien toque a la puerta, pues hay una serie de cosas que se tienen que hacer, ¿no? Después regresas de la maestría, después de haber viajado, de haber tenido esta experiencia en otro continente, en otra parte del mundo, y empezaste a dar clases en el ITESO. Hasta que un amigo tuyo de la carrera te invita a trabajar en Casas de México. Correcto. Tú no te sentías 100% seguro. Platícame del consejo que te dio tu suegro. Bien, sí, efectivamente, bueno, regresamos, era por ahí del 2008, y nuestra idea era hacer un estudio, Albamar y yo, en aquel entonces, pero había muy poco trabajo, o sea, había muy poca chamba. Y por otro lado, yo estaba dando clases en el ITESO, y estando ahí me habla un buen amigo de la carrera, Álvaro, y me dice, oye, pues te tengo una propuesta indecorosa, te quiero invitar a trabajar aquí. Ayúdame, necesito ayuda porque pues listo que me ayuden acá y te quiero invitar, ¿no? Y entonces, pues yo entré en un dilema, o sea, en una lucha interna, porque decía, bueno, siempre se agradece que te pidan ayuda, ¿no? Y que te inviten a algún lugar a trabajar o a compartir tus capacidades, tus conocimientos. Pero la verdad es que a mí no me gustaba en aquel entonces lo que se hacía en esa oficina. ¿Qué se hacía? La arquitectura que se hacía, ¿no? Yo no me identificaba con la arquitectura que se hacía en la oficina en ese entonces. Entonces me costaba trabajo por esa razón, como decir sí o no. Y entonces al comentarlo con Pepín Hernández Laos, que es mi suegro y uno de mis maestros y mentores, no nada más en lo, digamos, como suegro, sino como persona y como profesional, me preguntó, oye, Javier, ¿te gusta estudiar? Y entonces, como que me sacó de onda, le dije, pues, como que si me gusta estudiar, pues, ¿qué no? O sea, ¿cómo? O sea, no, como diciendo, ¿qué no has visto de mi carrera? Que dice, bueno, pues, sí. Bueno, entonces, te voy a dar un consejo. Yo me consideraba un arquitecto muy talentoso, pero hubo 2 cosas que nunca supe hacer o no aprendí a hacer, que fue manejar clientes y manejar equipos.
Y hoy en día no hago arquitectura, quizás porque no supe hacer esas dos cosas que se requieren además del talento. Entonces, por lo que entiendo, me dice, en ese proyecto, en ese despacho, eso saben hacer muy bien. Cierto, pues sí, cierto. Me dice, bueno, entonces, ¿por qué no lo consideras y lo tomas como un doctorado que te van a pagar? Y aprende a hacer eso. Y entonces eso me cambió la manera de ver la situación. Y entonces dije, bueno, va, nada más que entonces ahora tiene que haber un compromiso de mi parte, porque no nada más voy a ir a eso, sino yo tengo que, para yo estar bien, necesito intentar y procurar que ese proyecto esté acorde a lo que a mí me gusta, a lo que a mí me interesa y a lo que yo creo que debe de ser un estudio de arquitectura, ¿no? De esas características, de esa escala, de ese tamaño y en esas situaciones, ¿no? Y entonces, pues me puse también para mí el reto de transformarlo en algo en el que yo me pudiera sentir bien de estar ahí, ¿no? Y no nada más ir a extraer ciertas cosas, ¿no? Sí, que no se sintiera incómodo tu estadía allá, ¿no? Sí, porque al final a mí me estaban invitando por lo que yo podía aportar, ¿no? O sea, era un intercambio de decir, bueno, tú tienes estas capacidades, puedes hacer esto, te invito, ponlas aquí y bueno, okay, y yo acepto estas otras, ¿no? Y ahora, un doctorado normalmente pues, te dura 3 años, 2 años, pero estuviste 15 años en este doctorado que fue Casas de México. ¿Cuáles consideras que fueron las mayores lecciones en esta etapa de tu vida? Híjole, pues muchísimas. Eh, creo que una de las principales es cómo moverte y manejarte en ese contexto, ¿no? Porque muchos socios, mucho equipo, muchos proyectos, y cómo lograr que todo eso funcione de manera armónica, ¿no? Y que todos se sientan parte de, y que pues como te decía en los estudios australianos, ¿no? Decir, aunque a otra escala, pero estar contento de donde estás participando, ¿no? Entonces, creo que eso fue lo más importante en ese sentido, ¿no? Cómo construir un entorno eh, armónico, ¿no? Dentro de lo que cabe, ¿no? No te quiero decir que siempre lo fue pero esa era la búsqueda, ¿no? Y por otro lado también haber compartido en ese momento, en esos momentos, el tiempo con un chorro de gente que hoy está en sus propios proyectos, y haber contribuido hasta cierto punto pues, a sus carreras, ¿no? Eso es padre. Y sin duda, haberle ayudado a tanta gente, o sea, todos los proyectos que hicimos, a todas las familias que les ayudamos a hacer sus casas, sus proyectos, pues eso también es increíble, ¿no? Si mencionas ahorita cuánta gente salió de Casas de México y hubo como una, digámoslo, una tipo mafia, y que salieron muchos talentos de ahí. Fino Lozano, que por ejemplo, salió de ahí y te tocó estar dentro de un lado casi como intrapreneur, ¿no? O sea, emprender desde adentro, desde lo que uno a lo mejor ya había empezado, llegas como invitado y te tocó liderar equipos, te tocó liderar proyectos muy grandes. Tanto así que Casas de México, digo, desde que yo en la infancia estuve muy cercano a Casas de México y siempre ha sido uno de los despachos de arquitectura más vanguardista, más reconocidos, esos de las revistas, ¿no? ¿Cuál fue el proyecto más desafiante que te tocó? Híjole. Bueno, son muchos. Depende de qué tipo de desafío, ¿no? Hay proyectos que eran desafiantes por el lugar y por la propuesta. Hay proyectos que eran desafiantes por el cliente. Entonces, bueno, creo que uno de los más desafiantes, que te puedo decir, lo recuerdo hoy con mucho cariño y mucho gusto, pero era de quitar el sueño y de sufrir, de decir, ¿cómo le voy a hacer aquí? Pues, digo, no te voy a decir
cuál ni con quién, pero era para una señora increíble, digamos en la, digamos en los, ha de haber estado como 70 años, una cosa así. Y fue un proyecto increíble con donde aprendí pues muchísimas cosas de cómo, o sea, cómo presentar un proyecto, cómo hablarle a alguien con quien, cómo conectar y hablarle a alguien con quien nos separa quizás tantas experiencias de vida, ¿no? Es decir, donde yo tenía, no me acuerdo qué edad tenía en aquel entonces, pero sí me duplicaba los años quizás, y cómo lograr encontrar ese vínculo y resonar y tener esas conversaciones y disfrutarlas, sufrirlas también y disfrutarlas. Sufrirlas me refiero en el sentido de poder lograr lo que ella soñaba, ¿no? Entonces, bueno, ese fue un súper reto que ahí lo logramos, ¿no? ¿Sientes que desarrollaste una habilidad de poder escuchar y poder interpretar lo que te decían? Sin duda, en aquel entonces yo estaba estudiando también filosofía de negocios. Quería llegar. Y entonces estábamos estancados en una etapa en el proyecto con la señora porque necesitábamos que nos aprobara una parte y nomás no la aprobaba, ¿no? Y entonces como un poco recurría a eso que estaba aprendiendo y entonces lo que buscaba era, lo que necesitaba yo hacer es tratar de imaginar cómo ella estaba viendo las cosas, no como yo las veía, sino como ella estaba mirando lo que nosotros estábamos entregando. Y entonces me di cuenta que no estábamos hablando en chino y en japonés, o sea, no, los planos y la manera en la que nosotros llevábamos las cosas. Creo que nunca habíamos hecho tantos renders, tantas visualizaciones, tantas cosas para tratar de Pegarle al clavo. pegarle al clavo, ¿no? Me acuerdo que mandamos a hacer un VR con lentes y llegamos, se los pusimos y se mareó. Entonces tampoco no funcionó. Entonces, en una noche de desesperación dije, bueno, hay un asunto que estudiamos ahí que se llama que todo el mundo tenemos un contexto de obviedad, es decir, tenemos una manera en la que miramos y escuchamos las cosas, cada quien. Y entonces tú como alguien que vas a presentar algo, tienes que ser muy fino, digamos, en tratar de entender cómo la otra persona es que ve el mundo y lo escucha. Y que en qué estado de ánimo está. Entonces, en mis reflexiones me di cuenta, yo pensando que cada vez que le presentaba algo y ella se emocionaba y se metía y se involucraba, cerraba los ojos. Entonces me di cuenta, dije, ahí está la clave. Cuando ella cierra los ojos, empieza a imaginarse y no hay, o sea, el VR no le sirve de nada. A ella lo que tiene que es cerrar los ojos y caminar las palabras y las ideas en su cabeza con los ojos cerrados. Entonces, al día siguiente llegué con los planos y normalmente llegas con los planos abiertos y entonces luego quería ver qué había, ¿no? Entonces ese día llegué con los planos volteados y entonces le dije que, digo, después de trabajar un poquito en el estado de ánimo, es decir, platicar un poco, le dije, bueno, ¿cómo ves si hoy hacemos esto diferente? Y entonces ahí luego como que le brillaron los ojos, le interesó la cosa, dije, qué padre, ¿no? Entonces le volteé los planos y le dije, le voy a pedir que cierren los ojos. Entonces ya cerró los ojos y entonces yo le empecé a describir el proyecto. Usted llega así, se baja, entra por aquí, ve esto y aquello, y entre esas emociones le iba diciendo, el comedor está aquí, la sala está acá, esto está acá. Y entonces al final dije, bueno, pues ese es el proyecto. Y entonces abre los ojos y me dice, no, pues si logras eso eres un genio. Evidentemente no, pero y entonces
le dije, bueno, pues aquí está, volteé los planos y era justo lo que le había descrito y me lo aprobó. Entonces, eso es creo que algo de lo que, bueno, creo que por ahí va tu pregunta, ¿no? Pero ahora, cada cliente es distinto. Cada cliente, así como tú aprendiste a leer a ese cliente en particular, pues me imagino que otros, al contrario, quieren tener los ojos bien abiertos y ver tal cual ese VR. Y ahí uno tiene que desarrollar esa habilidad de saber cómo lo interpreta el otro, que lo comentabas hace un momento. Y ¿eso crees que te ha dado habilidades al momento de vender? Poder leer a la otra persona al momento de presentarle, saber qué quiere antes de poder presentarle algo. Sin duda. Hay una frase que creo que es muy clara. Dice, las narrativas o las presentaciones o las palabras no están para ser dichas. Están para ser escuchadas. Entonces, tú puedes llegar con la mejor presentación del mundo, pero de nada sirve si la otra persona no la escucha. Entonces, lo que importa está en la otra persona, en cómo lo va a escuchar ella, o él, o quien sea. Porque en realidad esa presentación no son más que balbuceos, son ondas, ¿no? Que salen así. Ruido. Es ruido, pero la otra persona es la que le da significado. Entonces, para que esa otra persona le signifique, tiene que como apelar a sus deseos, a sus intenciones, a sus ambiciones, a su vida, ¿no? No a la tuya. Tú lo dices, obviamente, todo lo que tú haces y dices, lo haces tomando cuidado de tus propias intenciones y de tus propios intereses, pero al final es un intercambio de ayuda y a quien le tiene que funcionar y le tiene que hacer sentido es a la otra persona, ¿no? Y muchas veces olvidamos que la arquitectura es un servicio que le estamos prestando a las otras personas, sí, y casi que queremos imponer unas ideas, ¿no? Y se nos olvida escuchar para saber qué necesitan. Sí. No sé si es un servicio, digo, entiendo que en el argot se dice productos y servicios, y que la arquitectura puede estar más del lado de los servicios, pero no estoy convencido de que esa sea la palabra que lo define mejor, ¿no? ¿Tú cómo lo definirías? No sé, pero esa no. No, o sea, porque, digamos, si estás, no sé, quizás me gusta más la palabra, es una ayuda, es un intercambio de ayuda. Yo tengo ciertas capacidades, tú tienes otras, y estamos intercambiando eso, ¿no? Lo que tú sabes por lo que tú sabes, y entonces, no sé, quizás es más un asunto de ayuda que de... Es verdad, ya te entendí, ya es verdad. Porque muchas veces yo no te puedo ayudar a ti. O sea, si yo llego y te pido un proyecto, pues a lo mejor para ti no va a ser de utilidad porque no estamos en el mismo entendido. Uh-huh. Y por más de que uno, ya te entendí, que de cómo uno quiere brindar un servicio, pues el otro no está con esa intención de ir por el mismo canal. Fuiste socio de Casas de México y después decidiste emprender junto con Jaime Obeso, quien también fue socio. ¿Qué tuvo que pasar para que se sintieran preparados para esta nueva etapa? Yo creo que, o sea, preparados no te diría que algo tuvo que pasar para que estuviéramos preparados. Yo creo que todo el mundo estamos preparados. Siempre en el momento en el que estamos para lo que hay, ¿no? Pero sí se tenían que haber alineado ciertas cosas y principalmente, bueno, yo cuando veo mi historia, o sea, si la ves en un pequeño fragmento, pues suena raro. Si la ves en el contexto completo, es normal, ¿no? Entonces, para mí. Entonces, si yo veo mi historia de vida y de carrera, pues llega un momento en el que yo necesito algo nuevo, diferente para mí, porque no me puedo quedar o sea, no me siento cómodo quedándome en un mismo sitio todo el tiempo, ¿no? Física
o mental o espiritualmente, ¿no? Entonces, y creo que de eso se trata también la vida, de ir transformándote, y para transformarte, pues a veces tienes que cambiar cosas, ¿no? En tu vida, en tu práctica, en tu profesión, ¿no? Y entonces, para mí en ese momento ya era más difícil transformarme cargando todo aquello que sin. Entonces, pues son decisiones que tomas y que te lanzan a otro mundo de oportunidades y posibilidades, ¿no? En fin, así. Y ahora, emprenden JD Studio con una intención de hacer arquitectura, hacer construcción, pero algo que me llama mucho la atención es que integran la investigación en el despacho. ¿Esto estuvo desde el principio? Sí. ¿Y con qué objetivo? Bueno, eso siempre fue un tema que estuvo en mí desde siempre. Es decir, tiene que ver con la curiosidad, por ponerlo así. Es decir, hay cosas que te dan curiosidad y que quieres investigar y que quieres saber y quieres aprender, pero luego el día a día no te lo permite porque la chamba está ahí. La ceguera del taller. Y entonces luego no, esa parte siempre queda guardada en un cajón a ver cuándo la puedo sacar, cuándo la puedo abrir. Y era un asunto que los últimos 10 años de mi carrera me llamaba y me tocaba y me tocaba y me tocaba. Y me decía, que disfruto mucho, ¿no? Porque tiene quizás más que ver con esa práctica, se acerca más como esa práctica del arte, decir, a ver, aquí las restricciones las pongo yo. Yo decido qué vamos a hacer. Nadie más está participando. Digo, es decir, el equipo sí, pues, pero no tienes un encargo específico, ¿no? Sí. Como es hacer casa, hacer. Entonces, en los últimos años también colaboramos con hoy un gran amigo que nos ayudó a rediseñar nuestra práctica y nuestro estudio. Y con él nos ayudó también como a diseñar y a configurar ese componente en nuestra organización para hacerlo de manera, digamos, formal y diaria, no eventual. Entonces es por eso que la incorporamos y con varios propósitos. Uno es que es una manera de mantener alimentando a la práctica diaria, ¿no? Es decir, si tú estás integrando constantemente nuevos conocimientos o nuevas situaciones, pues eso va permeando y va nutriendo al resto de la práctica, ¿no? que llevas. ¿Y cómo se ve esto implementado? ¿Es un departamento de investigación dentro del despacho? ¿O lo llevas tú? ¿Lo lleva alguien más? ¿Lo lleva un equipo? Se llama investigación y comunicación, digamos, el área. Y sí hay un coordinadora de esa área que es, digamos, autónoma e independiente del resto del equipo, ¿no? Aunque están relacionados porque también, por otro lado, todo lo que se produce en el estudio, pues, de alguna manera eventualmente se tiene que comunicar o compartir de X o Y manera, ¿no? O sea, en una revista, en un libro, en un podcast, a red, ¿no? Entonces, esta área hace el compendio de todo eso, ¿no? Investigar y comunicar. ¿Y cómo miden el éxito de esta área? No sé. Al compartirlo dentro de los colaboradores. Es que es muy difícil de medir porque es muy abstracto. Es decir, o sea, es muy difícil, o sea, hasta hoy no sé cómo y la verdad es que no sé si me interesa medirlo, me interesa hacerlo. Ya cuando empiece a ver como que se detonen cosas a partir de ahí, a lo mejor dirás, bueno, pues lo podré medir de cierta manera, pero ahorita es pues, construir conocimiento, ¿no? Abrieron el despacho hace 2 años, JD Studio. ¿A qué retos se enfrentaron? ¿Cómo han sido estos últimos 2 años? Maravillosos.
No, es decir, han sido increíbles en el sentido de pues desde empezar en un lugar completamente nuevo, ¿no? O sea, todo este asunto de cambiarte de espacio, lugar, las personas, nuestro estudio hoy es mucho más abierto en el sentido de que no es un estudio donde solo una o dos personas toman todas las decisiones, sino cada vez es más colaborativo. Y ha sido increíble también encontrarnos en otro tipo de proyectos que nos han buscado para hacer otro tipo de proyectos que normalmente no hacíamos, ¿no? Que era parte de la idea de decir, bueno, queremos hacer otro tipo de proyectos. ¿Cómo qué proyectos? Pues mira, por ejemplo, proyectos de investigación, ahorita estamos haciendo uno que estamos por terminar. Nos invitaron a hacer el baño del futuro y estamos más bien planteando hacer un baño para la ciudad. Y ese proyecto nos entusiasma mucho, pero también, por ejemplo, estamos participando en idear y conceptualizar y echar a andar proyectos en campo, pero más que nada en cómo tratar grandes extensiones de tierra, ¿no? Y bajo qué ideas las vas a abordar, ¿no? Y eso es súper interesante porque involucra muchísimas otras disciplinas y entonces ha sido increíble poder ir conectando a diferentes estudios, diferentes despachos, diferentes conocimientos a través de nosotros para ir desarrollando ideas para un futuro desarrollo de unas extensiones de X, ¿no? Cantidad de tierra, ¿no? En diferentes partes de México. Entonces está increíble. Y ahora, emprendes con un socio, con Jaime de Obeso, quien también estuvo en Casas de México. ¿Cómo se reparten los roles? ¿Cómo es emprender con un socio? Mira, Jaime y yo nos conocimos en el proyecto Casas de México. Él se encargaba, y también lo hace ahora, de todas las obras. O sea, nosotros además de, digamos, buscar hacer investigaciones, de hacer proyectos de arquitectura y construirlos. No todos los construimos, pero buena parte los construimos. Él se encarga de toda la parte de la construcción, ¿no? Yo me encargo de todos los proyectos. Pero también hay una parte que se necesita, tú lo debes saber ahora, para que funcione una oficina, para mantener las puertas abiertas. ¿Qué tiene que pasar, no? Y entonces hay una serie de temas administrativos contables, legales, que tienen que ser tomados en cuenta para que esto funcione, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí soy débil en ese aspecto y él es muy fuerte en ese aspecto. Pero yo tengo otras capacidades que es, digamos, la parte creativa, de imaginar, de conectar cosas y entonces de llevar como la identidad y establecer la identidad y visualizar hacia dónde podemos ir los siguientes años. Y digamos, pues, toda la parte de proyecto, ¿no? Entonces, en ese sentido nos complementamos súper bien, muy bien. ¿Qué consejo le darías a alguien que está emprendiendo junto con un socio? Mira, es una pregunta. Quizás si a mí me hubieran preguntado en aquel entonces con qué socio lo harías, no hubiera escogido a Jaime. Te voy a decir por qué. No, Jaime. Es decir, hubiera escogido a alguien más parecido a mí. Pero eso es un error, ¿no? Y entonces lo que yo diría es, compleméntense. Y eso es lo que yo encuentro con Jaime, que nos complementamos, ¿no? Y creo que por eso pues hemos llevado bien ya casi 20 años que nos conocemos trabajando juntos, ¿no? Porque pues, sin duda nos complementamos, ¿no? Más que querer hacer lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo que nos ha funcionado y eso es lo que yo sugeriría, ¿no? Complementarse. Me decía Álvaro Moragrega que muchas veces cuando queremos emprender y emprendemos junto con un amigo, que lo bueno se convierte en lo malo. Uh-huh. Y que, por ejemplo, ok, es tu cuate, es tu mega cuate. Pero ese es el problema, que es tu mega cuate y no sabe hacer otras cosas que no fuera
que tú no sabes hacer y que son muy iguales, ¿no? Y por eso veo muchas sociedades, principalmente despachos de arquitectura, que han perdurado precisamente porque los perfiles que los dirigen se complementan. Uh-huh. Ahora, yo te quisiera preguntar, Javier, ¿cuáles han sido los beneficios que te han llevado a emprender en JD Studio? ¿Cuáles son los beneficios? Híjole, ¿por dónde empiezo? ¿A dónde te ha llevado? Híjole, bueno, mira, primero te diría que a una tranquilidad personal. Primero. Que eso, a mí me cuesta trabajo. Siempre me quiero sacudir cosas que traer la mochila lo más ligero posible, ¿no? Y entonces, ahorita la traigo ligera. Básicamente, y eso, ¿para qué? Pues para tener capacidad de moverte, ¿no? De pivotear y de ver cosas que antes no veías. Y entonces, esa como capacidad de estar flexible y de asombrarte ante otras cosas. Eso creo que es un beneficio. Y ahora, Javier, ¿cómo se ven tu día a día? Día a día, depende qué día, ¿no? Pero sabes que me he encontrado, y este es otro de los beneficios, con más tiempo disponible. Y eso es algo que disfruto, que al rato de repente dices, ¡chin! ¿Y ahora qué hago? Pero ese era justamente ¿El objetivo? la posición en la que me quería situar, ¿no? Para entonces poderla dedicar a otras cosas, ¿no? A otras cosas que tienen que ver con lo mismo, pero en otros ámbitos, ¿no? ¿Ya que se lo dedicas? En ese tiempo, ¿qué haces? Bueno, mucho es estudiar, leer, dibujar y imaginar las cosas que vienen, ¿no? Sí, que ahora hacia dónde, ¿no? O sea, ¿qué quiero hacer? Mañana, pasado mañana o en 5 o 10 años, ¿no? Y esa construcción de como esa segunda parte de tu carrera, ¿no? ¿A dónde la quieres llevar? Quiero pensar que realmente te interesa y te importa, ¿no? Porque también después de 20 años de carrera te das cuenta de muchas cosas que has hecho bien, que has hecho mal, el impacto que ha tenido y poder reflexionar en eso para poder aprender de eso y llevarlo a otra fase, ¿no? Entonces ese tiempo me da eso, ¿no? Esa reflexión sobre lo que he hecho y a dónde lo quiero continuar haciendo, ¿no? El consejo que te dio tu suegro fue de aprender a conseguir clientes y hacer equipo. Conseguir o gestionarlos y manejarlos y mantenerlos. O sea, un cliente en un proyecto puede ser de 1 a 4 años. ¿Cómo mantienes esa relación vigente 4 años con todo lo que implica, ¿no? ¿Y cómo lo has hecho? Pues escuchándolos y tratando de entender qué es lo que les importa y tomando cuidado de eso, ¿no? Y buscando que vean en nosotros pues esa ayuda para ese caso en específico que tenemos en conjunto, ¿no? Ahora, Javier, si pudieras darle un consejo a miles de arquitectos jóvenes, ¿cuál sería? Tener claro tu propósito. ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué quieres usar lo que estás aprendiendo? Lo que sea, en cualquier carrera. ¿Sí? ¿Para qué? ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con él? Y declarártelo. Eso va a ir cambiando con los años, pero siempre tener
al menos para ti, declarado qué es eso que te mueve y para qué lo quieres hacer, ¿no? Porque eso, pues nada, te mantiene atento, claro, enfocado y vivo, ¿no? Javier, me ha encantado poder tenerte hoy aquí. Me queda claro que eres una persona en concreto. ¿Algo más que quieras agregar? Nada, muchas gracias por este rato y espero poder contribuir a tu proyecto. Javier, muchísimas gracias por hoy y nos estaremos viendo. Gracias.